Muy buenos días, Dios los bendiga. ¿Qué tal si antes de sentarte te das una vueltica y saludas así al hermano que está detrás de ti? Démonos un saludito, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nos podamos saludar como familia en Cristo. Les amamos, les bendecimos. Después del saludito, ahora sí puedes ponerte cómodo, toma asiento. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, gloria al Señor. Qué bueno, me alegro mucho por eso. La verdad, yo estoy lleno de gozo y de gratitud de saber que en mi condición pueda tener el privilegio enorme de venir a adorar a mi Señor y cantar con los santos las grandezas de nuestro Rey. De verdad que es precioso. A veces uno no logra comprender lo maravilloso que es, pero es un gozo enorme poder cantar al Dios Todopoderoso y Eterno. Quiero contarles que estaba preparando, ya tenía preparado la manera. Cada vez que vamos a predicar, siempre el predicador prepara la manera en cómo iniciar. ¿Cómo inicio? ¿Cómo conecto? Se llama el puente conector. Y había colocado aquí, le decía yo a Nerdy ayer, mira el título que tengo aquí, Remembranzas. Y anoche fue algo precioso de ver a los hermanos de la alabanza después de su ensayo. Les dio por destapar el baúl de los recuerdos. Y eso se gozaron, creo que como 2 horas aquí cantaron hasta remolineando. Esos muchachos, mejor dicho, destaparon el baúl de los recuerdos ayer. Y es precioso porque pensaba yo, cuán bonito es cuando llega a nuestra casa una visita y de pronto nos dicen, ¿no tienen por ahí foticos viejas? Y va uno y saca esos álbumes que parecen con pastas de piedra. Y empieza uno a mirar esas fotos donde parecíamos más viejos que ahora, ¿cierto? Y es muy bonito eso. Y es que, ¿saben? Lo que la epístola de los Hebreos hace en alguna manera es también hacer eso, como permitirle a la iglesia, a la audiencia, ver una cantidad de recuerdos que ellos tenían. Y es interesante cómo el autor comienza amonestando a la iglesia a entender que desde el comienzo Dios ha variado su manera de acercarse y de hablar a la humanidad. En el capítulo 1, verso 1, dice muchas veces y de diferentes maneras. El autor también presenta personajes como ángeles, patriarcas, profetas, reyes, sacerdotes y sumos sacerdotes. Por otro lado, les presenta recuerdos de métodos como nombramientos, juramentos, pactos y promesas. Pero muy por encima presenta a Jesús como lo nuevo y mayormente superior en todo y sobre todos. Eso es lo que el autor está haciendo, mostrando la superioridad de Jesús en todo y sobre todos. Él ha afirmado que Jesús se ofreció como ofrenda sacrificada, perfecta, así como lo cantábamos, sin mancha. Dice que fue constituido único mediador para siempre entre Dios y los hombres, que solo Él, o sea Jesús, es el único que puede dar descanso y bendición a todas las familias en la tierra. Asegura además que Jesús es el ancla que da seguridad a las almas inconstantes, como lo expuso brillantemente nuestro hermano Ulises el domingo pasado en el capítulo 8, revelando el nuevo y mejor pacto unilateral de Dios. Y todo eso, ¿sabe para qué? Para decir a su audiencia que deben dejar todo lo anterior, lo que en otro tiempo para ellos fue de suma importancia, como algo que ya no tiene validez. Es así como lo recuerda en el capítulo de hoy, que vamos a abordar el capítulo 9, para presentarles el tabernáculo perfecto y la ofrenda más poderosa que jamás haya existido. Ese es el título del sermón de hoy: tabernáculo superior a todo, tabernáculo perfecto y la ofrenda poderosa. En ese orden de ideas, contarles, estamos en una serie de predicaciones sobre la epístola a los Hebreos y hoy nos corresponde, tenemos el privilegio de estar en el capítulo 9. Así que les invito, acompáñame al capítulo 9, desarrollaré el tema en todo el capítulo, pero solamente vamos a leer en el momento los versículos 1 al 14. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la versión en que voy a leer es la NBI, Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: ahora bien, el primer pacto, que tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal, en efecto se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo,
el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle, dice el autor, es decir, acerca de los querubines. Eso lo abordará él más adelante. Así dispuestas todas estas cosas, versículo 6, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Amén. Esta es la palabra del Señor. Les ruego que la recibamos como lo que es, la palabra maravillosa de nuestro Rey. Oremos. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra. Te ruego, mi Señor, que ella penetre hoy al corazón de nosotros. Coloco mi vida en tus manos, a tu iglesia, y te ruego que seas tú haciendo lo que quieras hacer en medio de nosotros, dándome el temor para predicar de acuerdo a tu voluntad y no a la mía. Te lo ruego así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera saber si en el momento que hicimos la lectura de la palabra, ¿no sintieron como que el autor sacaba justamente eso, ciertos retratos de cosas pasadas, y estaba exponiéndole a su audiencia unas cosas que antes eran válidas para ellos, pero que ahora ya no, que en alguna manera han pasado? Y eso es lo que hace los primeros 5 versículos, describiendo el tabernáculo, los ritos y los sacrificios ordenados en la ley. Está como sacándole la fotografía, vea, esto era así, 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 ¿cierto? En primer lugar le recuerda las normas. Dice ahí el versículo 1 justamente de Hebreos 9, dice así: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas, sus estatutos, sus preceptos, todo el protocolo para el culto a Dios. Y también habla entonces de un tabernáculo o un santuario. Bueno, es importante, creo que, definir o aclarar un poco qué quiere decir la palabra tabernáculo. La palabra tabernáculo señala un lugar de hábitat, una tienda de campaña, y es una habitación móvil que se puede armar o desarmar con facilidad. En nuestro contexto, lo más cercano a eso, estaríamos hablando de una carpa. Cuando salimos de camping, armar un lugar de habitación que se arma y se desarma y es fácil de transportar. El texto allí nos habla de un tabernáculo, naturalmente que las especificaciones se las dio Dios a Moisés, y vamos a encontrar la construcción del tabernáculo en Éxodo capítulo 26. Quienes quieren esta semana hacer el estudio van a encontrar Éxodo capítulo 25, 26, 27 y 28, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y todo lo que había allí dentro, las vestiduras sacerdotales y todo esto. Entonces encontramos el tabernáculo como un lugar de hábitat, una morada, una tienda de campaña, y santuario es un lugar donde habita una deidad.
Por ende, entonces, se convierte el tabernáculo como un santuario sagrado, un lugar sagrado donde habita la presencia de Dios. Y es lo que Dios le ordenó al pueblo que construyera, un tabernáculo. Particularmente me llama mucho la atención porque bajo el sistema antiguo de adoración, bajo el pacto de la ley, es tan interesante que el Dios santo, santo, santo y poderoso haya dado el privilegio a hombres pecadores y contaminados por su maldad, construir una campaña donde simbólicamente Dios iba a estar haciendo presencia y ellos podrían tener una cercanía con Dios y de esa manera, por decirlo de alguna manera, como que purgar sus pecados, ¿no? Sentir cierta tranquilidad y cierta calma. Perdón, hay que comprar una mesita para acá. Definitivamente. Entonces, en ese orden de ideas, el santuario o tabernáculo se coloca como el lugar donde habita la presencia del Señor. Donde habita la presencia del Señor. Tenemos allí entonces que lo que hace el autor también es hacer una breve descripción de cómo fue construido el tabernáculo. Ahí lo pueden observar. Y lo segundo que hace el autor es en los versículos 6 al 8 es mostrar el sistema de sacerdotes que allí servían. Habla del sacerdote, el sumo sacerdote, etc. Es decir, está mostrando todo el sistema de adoración que era vigente para los judíos, pero no para los cristianos. Es decir, en el momento en que el autor escribe la epístola, ese sistema es vigente dentro del sistema judío, pero le está diciendo a los cristianos, pero para ustedes no. ¿Sí? Entonces, importantemente, hay que tener presente también qué era lo que estaba pasando con la audiencia de la epístola. La audiencia estaba pasando por una persecución que los llevó en alguna manera a dudar frente al cuidado que Dios estaba teniendo con cada uno de nosotros. Yo no sé si te ha pasado, de ellos, yo no sé si te ha pasado que a veces duda si el Señor está contigo, si te está cuidando, si te está proveyendo, si esto o aquello. Ellos estaban pasando por un momento de persecución bárbara, ¿sí? Donde estaban siendo despropiados de sus tierras, les estaban quitando sus bienes, los estaban matando y quemando vivos, estaban robándole a sus niños. Ellos estaban sufriendo una persecución nada parecida con lo que usted dice que pasa. ¿Qué te pasa? Ellos estaban sufriendo en verdad. Nosotros somos a veces títeres de nuestras emociones simplemente, pero la verdad, sufrimiento como el que ellos estaban atravesando era una cosa brava. Así que diríamos, habían razones justificables para decir por qué estaban dudando en algún momento. Sí, digo razones justificables, entre comillas, de por qué estaban dudando frente al cuidado de Dios, a tal punto que pensaron en volver a ese antiguo modelo, a la vieja práctica o a la vieja forma de culto. Por eso en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 3, él los está exhortando diciendo, es necesario que prestemos más atención a este mensaje. El no hacerlo, estaríamos como menospreciando una salvación enormemente grande y entonces, ¿cómo escaparíamos al descuidarla? Y es que aunque en el modelo obsoleto de culto, aunque en ese siguiera en curso entre los judíos, tendría que ser renovado, según el versículo 8. Mire cómo dice el versículo 8, por favor, acompáñame allí. Versículo 8 dice claramente el texto: con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino. Es decir, en ese momento, ese tabernáculo, ese primer tabernáculo, estaba en pie. ¿En dónde estaba en pie? Había sido construido el templo, el gran templo de Jerusalén, templo que construyó Salomón, y allí dentro estaba el santuario, el lugar santísimo, el lugar santo. Entonces allí estaba en pie ese primer tabernáculo, y con esto el autor está diciendo claramente que mientras el primero estuviera en pie, con lo atractivo, tentador, visible y cercano que pudiera ser por su estilo ceremonial, era un obstáculo para la revelación del camino que conduce al lugar verdaderamente santísimo, es decir, al segundo tabernáculo o santuario muy superior al primero, el cual, es decir, el segundo sí permitiría una verdadera relación y una verdadera cercanía a Dios. Y es que, como dice Hechos capítulo 17, verso 24, el Dios que hizo
el mundo y todo lo que en él hay, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, encontramos aquí en este capítulo, en este versículo 8, en alguna manera, la primera parte problemática o el primer problema que hay, y es que hay un tabernáculo construido, y mientras esté en pie ese, difícilmente se revelará el camino para el lugar santísimo. Yo no sé qué tabernáculos tengas construidos en tu corazón que te estén impidiendo venir al camino. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Pero a veces nosotros construimos lugares sagrados. El tabernáculo, el templo de Jerusalén, se convirtió en algo tan sagrado, tan sumamente sagrado para los judíos, que pasó a ser más importante que una relación verdaderamente llena de amor, de gratitud y de humildad con el Señor. Y eso ocupó el lugar de adoración, el centro de adoración para ellos. Pasó a ser entonces cosas antes que una verdadera relación con Dios. Así que la necesidad que vemos aquí de aquella iglesia era entender la incapacidad del sistema de adoración antiguo al que ellos consideraban volver. Pues si el primer tabernáculo y su contenido debía ser cambiado por uno nuevo, quiere decir entonces que ese primer tabernáculo, que ese primer sistema de adoración era ineficaz e insuficiente. Ese es el título del primer punto de este bosquejo: la ineficacia e insuficiencia del sistema antiguo de adoración. Ineficacia e ineficiencia del sistema antiguo de adoración. Para resolver el problema del hombre no había poder para ello. Es más, ese sistema les era ya un impedimento, porque se había convertido para ellos en un obstáculo para aceptar al que sí vendría a presentarles el camino hacia el Padre. Así que en ese orden de ideas, si ese ya era un problema, había que hacer algo, renovarlo, y renovarlo entonces demandaba destrucción. Y eso es lo que sucedió en los años 70 después de Cristo. Toda Jerusalén fue incendiada y el templo de Jerusalén fue destruido 70 años después de Cristo, y con la destrucción del templo naturalmente se destruye el lugar santo, el lugar santísimo, el tabernáculo, el santuario precioso para los judíos, donde estaba el lugar de los sacrificios, el arca de Dios. Todo fue derrumbado, y hasta el día de hoy, entonces, desde entonces, la práctica de la propiciación, del sacrificar corderos, animales, para presentar ofrenda de adoración a Dios, bajo ese sistema antiguo desapareció, y ya no hay sacrificios por el pecado. Desde entonces los judíos no practican eso, solamente les quedó allí como parte del templo el muro de los lamentos, que fue una parte de lo que quedó del templo en Jerusalén. Entonces era necesario, como dice otra vez el versículo 8, quiero que volvamos allí por favor. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Así que entonces entendemos allí que ese primer tabernáculo, ese primer sistema de adoración se había convertido en un impedimento. Además, carecía de cualquier tipo de poder para purificar la conciencia de los que celebraban ese culto. Ahora, si carecía de poder para purificar la conciencia de los que celebraban el culto, es decir, de los adoradores, cuanto más carecería de poder para purificar la conciencia del pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces es interesante cómo el texto nos está mostrando una problemática, y es que la construcción de ciertos ídolos, en eso se convirtió el tabernáculo, el lugar santísimo para ellos y el lugar santo, en un ídolo que les impedía tener una real relación transformadora con el Dios Todopoderoso. El segundo problema que vemos, y es el problema de fondo, es la conciencia del hombre. Ahora, ¿qué es la conciencia del hombre? ¿Acaso no es la facultad para razonar? ¿Acaso no es la facultad para distinguir entre lo bueno y lo malo y poder tomar decisiones?
Y esa facultad de razonar está totalmente relacionada con la imagen y moral de Dios puesta en el ser humano cuando fue creado. Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, colocó una parte de la moral de Dios para que ésta le dictara al hombre qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero a partir de la caída, con el pecado, la conciencia del hombre se adormeció, se cauterizó, se privó, quedó estática, se corrompió, se entenebreció. Lo presenta de esa manera. Primera de Timoteo 4:2 dice entenebrecida, encallecida. Efesios capítulo 4:2 dice quedó en tinieblas. La conciencia del hombre entonces a partir de la caída quedó en un estado paupérrimo, quedó en bancarrota. El hombre ya no es capaz de tomar decisiones sabias. El hombre no es capaz de mirar lo malo que podría haber dentro de él, y sin la intervención divina no sería capaz de confesarse pecador. Porque yo no soy malo, yo a nadie mato, a nadie robo, a nadie le hago mal. ¿Por qué tengo que arrepentirme? Porque para el hombre natural le es imposible distinguir las cosas que son del Espíritu o entenderlas, porque su conciencia está encallecida, entenebrecida, está estática. Entonces está cauterizada también. Aunque la adoración judía entonces fue ley, uno dijera, entonces la ley se oponía a las promesas divinas de Dios para el pueblo. Gálatas capítulo 3 versículo 21 dice de ninguna manera. Gálatas 3 versículos 21 al 25, si de pronto me pueden colaborar allí. Gálatas 3, 21 al 25, dice de la siguiente manera, lo van a ver en pantalla, yo voy a ir leyendo de una vez. De ninguna manera estuvo en contra de las promesas. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, porque la conciencia quedó como muerta, capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Así quedó la conciencia, prisionera, esclava del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda ¿a quiénes? ¿A todo el mundo? A los que creen, dice el texto. Versículo 23, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Ojo, la ley ceremonial antigua era la guía para conducir al pueblo a tener una relación personal con el Mesías que vendría, con la imagen viva del Dios invisible. Ese era el propósito de la ley, conducir al pueblo a tener un acercamiento al que vendría como Dios, a Dios mismo encarnado. Pero ellos se abrazaron a la ley y a todas las reglas de la ley y desecharon a Dios. Eso suele suceder a veces cuando nosotros construimos un tabernáculo teológico en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay espacio para Jesús. No hay espacio para una relación transformadora. No hay espacio para que los frutos del Espíritu Santo se vean en nuestra vida, que son bondad, paciencia, mansedumbre, fe, templanza, amor, misericordia, etcétera. No hay espacio para eso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está ocupado de múltiples amores y no hay amor para Jesús. Dice el versículo 25. 24 voy a repetirlo, de Gálatas 3. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la antigua manera o al sistema viejo de adoración. En Hebreos capítulo 9, ¿dónde estamos? El versículo 10, avancemos al versículo 10 por favor, estamos casi que trabajando verso a verso, por decirlo de alguna forma. Encontramos allí, versículo 10, se me perdió Hebreos 9, aquí está. Hebreos 10 dice: no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado de la reforma. Está diciendo, en otras palabras, que eran reglas externas e ineficaces para limpiar la conciencia de los adoradores que celebraban ese culto. Y si es así, entonces, otra vez, como les decía ahorita, cuánto más ineficaz sería para limpiar la conciencia del pueblo.
Por eso entonces era necesario la reforma de Israel y de su sistema de adoración. Era necesario la reforma del reino de Israel, que bien comenzó, porque algunos preguntarían, bueno, ¿y cuándo comienza entonces la restauración del reino de Israel? Pues esa restauración comenzó a partir de la venida de Jesús, y esa restauración en este momento sigue su curso. Y hablando en cuanto a reglas, volviendo a reglas, como Iglesia Redil Copacabana, nosotros afirmamos que tanto el bautismo como la Santa Cena que vamos a celebrar en esta mañana con la ayuda de nuestro Dios, aunque son cristocéntricas quiere decir que fueron ordenadas por Jesús, estamos convencidos que aquel que se considere creyente, eso sí, creyente en Cristo Jesús, porque algunos son creyentes de un Buda, de un becerro de oro, qué sé yo, ¿cierto? De un tabernáculo antiguo. Pero aquel que se considere creyente en Cristo Jesús debería bajar a las aguas bautismales y también participar de la Santa Cena del Señor, porque al hacerlo así, anuncia a la iglesia local en primera medida, a sus parientes, a sus amigos y a las potestades celestiales que nos están observando, ¿qué les anuncia? Su unión con Cristo, su identidad con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es importante eso, ¿no? Pero somos conscientes que al practicarlas, el poder que ellas tienen es solamente, como lo dije hace un momento, testimonial. Solamente tienen poder testimonial. No que el bautismo sea un baño que regenera o purifica o redima a alguno. No es así. Eso no tiene toques mágicos. No transforma para nada, así como participar de la Santa Cena tampoco va a transformar el corazón. Si tú estás convencido que te vas a bautizar, estamos con 9 candidatos al bautismo, creo que son 9 o 7, Santiaguito, 7 candidatos al bautismo, y quiero decirles, si tú crees que te bautizaste o que te vas a bautizar y a partir de ese momento tu vida va a ser transformada, déjame decirte, no es así. Y espero no decepcionarte, pero eso ya lo hemos hablado con los candidatos de bautismo. El bautismo no ejerce toques mágicos, no transforma. Y si vas a participar de la Santa Cena pensando que ella va a purificar la perversidad que hay en tu corazón, tampoco es así. Mateo capítulo 3, Jesús allí dice claramente, versículo 15, de qué se trata el bautismo. Le dijo a Juan, deja así, porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué es el bautismo? Un acto de justicia. Participar de la Santa Cena es un acto de justicia y son ordenadas por Jesús. Mateo 28, 19 dice, vayan y bauticen. ¿En qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es una ordenanza. 2, Lucas 22, 19 está hablando sobre la ordenación de la Santa Cena, y cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí, recuérdenme. Saquen del baúl de los recuerdos, ese no lo metan en el baúl, manténganlo vivo, presente. Es así entonces como nosotros, hermanos, entendemos esto como razón más que suficiente para una práctica actual entre los creyentes. Eso sí, otra vez, conscientes que son solo muestra de obediencia, son muestra de arrepentimiento y de nuestra preciosa unión con nuestro amado Señor Jesucristo, siendo esta, es decir, la relación con Cristo, la que sí nos asegura un verdadero y genuino arrepentimiento y cambio de corazón. Amén. Solamente es. Con eso creo que ya están listos muchos para bautizarse, ¿verdad? Con esta explicacióncita. Ahora, en cuanto a obras, quisiera invitarles para que vayas ahí, voltees una hojita, vamos a un capítulo más adelante de Hebreos, capítulo 10, versículos 1 al 4. Mira cómo dice Hebreos 10, 1 al 4. Dice, en cuanto a las obras, son una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Ellas nunca pueden, nunca puede mediante los mismos sacrificios que se ofrecen, sin terminar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. ¿Se dan cuenta?
ineficacia e insuficiencia del sistema viejo de adoración. Tampoco los sacramentos vigentes como el bautismo y la Santa Cena quitan el pecado del corazón humano, porque ambos son simplemente símbolos cristocéntricos que Él ha dejado para que la iglesia los practique hasta que Él venga. Entonces, como iglesia nos preguntaríamos, ¿qué cosa entonces transformará la conciencia, purificará la conciencia del hombre? Y aquí abordamos nuestro segundo punto de este bosquejo. Y lo he titulado de una manera toda gomela. El super recontrapoder de la mejor ofrenda. Ojo, sonó como muy play, ¿cierto? El super recontrapoder de la mejor y más excelente ofrenda de las ofrendas. Y quiero invitarlos para que me acompañes al versículo 11. Estamos, para quienes recién llegan, bienvenidos, en la epístola de Hebreos, en el capítulo 9, y el versículo 11 precisamente nos está hablando de un cambio. Se dan cuenta que allí hay un cambio. Al leerlo nos damos cuenta que ya hizo una descripción del sistema viejo de adoración, y aquí en el versículo 11 entonces cambia diciendo: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente. ¿Ya qué nos presentó acá? Nos presenta a Cristo como el tabernáculo más excelente. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué es tabernáculo? ¿Me recuerdan qué es tabernáculo? Una tienda de campaña o un lugar donde habita simbólicamente la presencia de Dios. Y si Cristo es el tabernáculo perfecto y más excelente, ¿qué quiere decir eso? Cristo se tabernaculizó, es decir, se hizo el lugar donde habita la misma presencia del Padre. Juan capítulo 1 precisamente lo describe de una manera impresionante. Me llama mucho la atención como Juan 1:14 dice, bueno, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 comienza diciendo: en el principio, como comienza Génesis, en el principio, Juan dice, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 de Juan 1, Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es impresionante cómo el tabernáculo, como una muestra de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, para que el pueblo pudiera tener una cercanía y aliviar las cargas de culpa que tenían. Ojo, aliviarlas, como aquellos medicamentos que temporalmente te alivia, te suavizan un dolor, pero no te quitan la enfermedad. El nuevo sistema de adoración presenta un poder más que suficiente para quitar la enfermedad, el problema de la conciencia del hombre. Entonces, podríamos decir que en el sistema viejo de adoración, el oro refinado que representaba santidad y poder, con el cual estaba cubierto todo el lugar santísimo y parte del lugar santo, con el cual estaba cubierto el arca de la alianza, simbolizando la presencia de Dios, el maná y toda representación de la providencia de Dios que había allí, no son nada comparadas con la gloria, con la gracia y con la verdad que el apóstol Juan dice que en Cristo fueron vistas. Y es que, hermanos, la encarnación de Dios partió la historia de la humanidad en dos, y de allí entonces encontramos que la historia se parte en antes y después de Cristo, ¿no? Y con esto indicaba que con la encarnación de Jesús se indica entonces que ya no es necesario la vieja manera de adorar, que Dios mismo vino a vivir entre los hombres en semejanza de hombre, que estar en Cristo es como entrar al lugar santísimo, es poder contemplar su gloria, la gloria, dice el apóstol Juan, que corresponde al Hijo unigénito del Padre, a aquel lleno de gracia, lleno de verdad, porque Él es el esplendor, Él es la fuente de poder, Él es la sabiduría y la pureza misma de Dios. El apóstol Pablo, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera: en Cristo habita corporalmente, habita, wow, en Cristo habita, o sea, Cristo es como el tabernáculo donde habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Y en el capítulo 1, versos 15 de Colosenses 2, de Colosenses, perdón, capítulo 1, 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios el Padre. Y saben, al morir Jesús en la cruz, se rasgó la cortina de púrpura que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Con esto indicaba que no es en el templo de Jerusalén, que no era en ese lugar santo, que Dios no habita en lugares hechos por manos de hombre, como lo leímos en Hechos ahora, porque todo lo del hombre es simplemente temporal e irreal. Pero como dice el versículo 11 de nuestro texto, Cristo es el tabernáculo perfecto que no es de esta creación. Él es extremadamente sobredimensional, en donde sí nos podemos encontrar con Dios. Juan 14:6 otra vez dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie absolutamente podrá ir al Padre sino a través de mí. Él es el camino al lugar santísimo. Él es el lugar santísimo. Wow, esto es maravilloso, hermanos. Con esto llego al segundo y último punto de mi bosquejo, y es la ofrenda poderosa. Me emociona esta última parte. Si lo anterior fue bueno, hermanos, esto segundo para mí es emocionante. Esto me ha atravesado el corazón, en verdad, y me ha llenado de mucha gratitud y gozo. Y es que el sumo sacerdote no podía entrar manivacío, sino con ofrenda en mano, con la sangre de los corderos sacrificados para purgar o presentar allí ofrenda a favor suyo por los pecados propios de su familia, pero también por los del pueblo. Además, el versículo 22 de nuestro texto dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y yo quiero invitarte a pensar, a imaginarte cómo sería el ingreso de Jesús como sumo sacerdote al lugar santísimo. Allí pasaba, el sumo sacerdote entraba en la vieja manera de adoración, en la manera judía de adorar. El sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo una sola vez por año. No podía entrar sino una sola vez por año, y no podía entrar manivacío. Él entraba con la sangre de un cordero sacrificado, o de varios corderos sacrificados. Y yo quiero que te imagines a Jesús. ¿Cómo entraría Jesús al lugar santísimo? Llegando con la ofrenda más archipoderosa que podría existir. Ustedes se imaginan a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento ensangrados, rociaron con sangre todo para entrar al lugar santísimo. ¿Cómo terminó Jesús en la cruz? ¿Cómo entró Jesús al lugar santísimo? Cubierto de la mejor ofrenda que jamás ningún sacerdote, con la ofrenda que superaba la ofrenda de Abel y de cualquier sumo sacerdote que en el pasado haya podido ofrecer. Jesús se presentó con su propia sangre. ¿No les parece fenomenal? Bañado en sangre. ¿Y sabes para qué lo hizo? Para favorecerte a ti y favorecerme a mí. Porque la vieja manera de adoración era incapaz de limpiar nuestras conciencias, pero la sangre poderosa de Jesús tiene un recontrapoder para limpiar tu corazón pervertido y ennegrecido y tu conciencia entenebrecida por el pecado. Esto me llena, me apasiona. Wow, es poderoso, hermanos. Sin derramamiento de sangre, dice el versículo 22, no hay perdón de pecados. Así es entonces como el versículo 12, miren el 9:12, Hebreos 9:12, está diciendo allí claramente: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así, ¿qué cosa? Un rescate eterno, cosa que el viejo sistema de oración no era capaz de cumplir. Versículo 13 dice: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, la santificada de modo que quedaban limpias. ¿Por dónde? Solo por fuera, algo externo, pero el problema estaba en el interior del ser humano.
y sigue estando, ¿no? El problema está allí. Entonces no se trataba de que la sangre de cabras o becerros limpiara, sino que Jesús se presentó con una ofrenda superior a la de Abel, a la de cualquier sumo sacerdote. Juan capítulo 1 versículo 29 dice: Él es el Cordero inmolado del Dios Altísimo, el que sí quita el pecado del mundo. Wow. El versículo 24 de nuestro texto, pongan los ojitos allí, Hebreos 9:24, ¿cómo dice el versículo 24? Dice: en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, entró en uno excelente y perfecto, ojo con eso, entró en un santuario, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora ante Dios. ¿En favor de quiénes? En favor de nosotros. Hermanos, me llama mucho la atención que asimismo el versículo 28 dice que se presentó como sacrificio una vez y para siempre. Y esa parte es la que más me marcó. ¿Por qué? Yo no sé qué piensas, qué te dice a ti, pero ese para siempre indica que todos los días, ojo con esto, todos los días Jesús está desarrollando su sacerdocio. Él presenta todos los días propiciación por mis pecados. Y usted diría: ¿cómo así que Jesús presenta propiciación todos los días por tus pecados? ¿Acaso todos los días se está sacrificando o está presentando sangre de machos cabríos allí? No. ¿Sabes qué pasa? Que es que todos los días peco. Bueno, todos los humanos pecamos todos los días, por más cristianos que seamos, y Él ve ese pecado. ¿Y qué crees? Que como sumo sacerdote, al estar para siempre en el lugar santísimo, hace? Intercede delante del Padre, apelando, ¿sabe a qué cosa? A la ofrenda súper recontrapoderosa, que es su sangre, apelando a su sangre, a los méritos de su sufrimiento, del derramamiento de su sangre, para perdonar tus pecados y los míos, y de esa manera purificar nuestras conciencias. Jesús es el mediador perfecto, como nos lo dijo Ulises la semana pasada, el mejor sumo sacerdote que jamás hayamos tenido. El sacerdocio de Él no ha terminado, sigue vigente, es para siempre. Él todos los días está intercediendo por ti y por mí, porque Él todos los días te ve pecar y me ve pecar. Él todos los días está mirando lo ennegrecida que está nuestra conciencia. Y sabes, el autor lo dice claramente. Que lo que perfecciona la conciencia corrompida de los adoradores, versículo 14, él dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si la sangre de machos y toros perfecciona o purifica externamente a los adoradores, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará. ¡Wow! Es un proceso en el cual se va desarrollando día a día y se perfeccionará en el día de su venida. Perfeccionará nuestra conciencia. ¿De qué cosas? De las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Hermanos, Cristo es el tabernáculo más excelente, que bañado con su propia sangre la presenta como la ofrenda perfecta y poderosa para quitar el pecado de aquellos que en Él se refugian. En el versículo dice de muchos, versículo 28 dice: para quitar el pecado de muchos, esos muchos que en Él se refugian. No es de todo el mundo. Recuerden que cuando Juan dijo de todo el mundo, se refería al mundo que creyera en Él. Pero hay otros mundos, otra parte del mundo que creería en otras cosas. Entonces se está diciendo aquí a los que en Él se refugian, como nos decía el Salmo 73, que está dirigiendo nuestra adoración en esta mañana. Entonces es interesante cómo Cristo es el tabernáculo más excelente, bañado con su propia sangre, y la presenta como la ofrenda perfecta y poderosa, y es un sacerdocio que se está desarrollando en este mismo momento. Llego a mi conclusión. Fue un poco rápido. Versículos 27 y 28, ustedes pueden observar allí cómo Cristo ya cargó con el poder
y hay un juicio establecido. Es lo que nos está diciendo los versículos 27 y 28, que Cristo ya cargó con el pecado y hay un juicio establecido. Entonces, cuando Jesús venga de nuevo, no habrá oportunidad, ya que vendrá, la oportunidad es ahora. Cuando Él venga ya no habrá oportunidad. ¿Por qué? Porque Él vendrá a entregar la salvación a los que, entendiendo su amor, le aman y esperan anhelosamente, ansiosamente su venida. Yo quiero invitar a los hermanos de la adoración que pasen acá, por favor. Antes de ir a las aplicaciones, quiero invitarles, ¿qué tal si cantamos? Yo no sé si cuando el texto te dice allí que Él entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo y que lo hizo a favor tuyo, si esto no te mueve a adorar al Señor, entendiendo que para siempre quiere decir que hoy, en este instante, tal vez Él está mirando los pensamientos que están atravesando tu mente y se está dando cuenta que tal vez haya pecado. Y ya Él está, en este instante ya está intercediendo a tu favor. En este instante ya está delante del Padre, apelando por el derramamiento de su sangre para que no tenga en cuenta ese pecado. Los viejos fueron echados al fondo de la mar y de esos el Padre no se acordará, ¿verdad? A partir del día en que tú viniste a Cristo. Pero a partir de allí, como seguimos luchando con un pecado, entonces Cristo está allí para interceder por los que en Él, a favor de los que en Él se refugian. Así que si tú logras comprender esto, yo no sé si esto no te lleva a adorar al Señor y a reconocer que Él, en verdad, hermanos, que Jesús es el sumo sacerdote que es totalmente incomparable.